Esa es una pregunta dificilísima. Pero en ese momento hubo algo que se despertó en mí y dije, mira, esto es una forma de cómo hacer contacto yo con los demás a un nivel mucho más profundo. Que adentro de ella cabe cualquier pedacito de Venezuela. Wow, qué filosófica esa pregunta. Muy alegre, esa gente muy conectada con el lado positivo de la vida y muy generosa además también, ¿no? Yo creo que, digamos, mi filosofía de vida, creo que el trabajo es la columna vertebral de mi vida. Mi nombre es Francisco Benante, nací en Caracas, tengo 53 años, soy cocinero desde hace 35 y soy chef y propietario del restaurante La Casa Bistrot. Yo creo que yo soy una persona muy introvertida y esto es paradójico porque trabajo con público todos los días, veo a montones de personas a diario, pero precisamente la comida fue lo que ha sido el vehículo para relacionarme con la gente y con el mundo, ¿no? Yo descubrí desde muy joven que al alimentar a otros, entrabas en el mundo emocional de los demás sin siquiera conocerlos. Y eso abría muchísimas puertas. Desde, qué sé yo, mis primeros suegros con las primeras novias, mis compañeros de colegio, mis amigos. Entonces la comida y la cocina ha sido una forma de relacionarme con el mundo, además, donde pierdo la timidez, donde pierdo la introversión y donde me expreso con muchísima más facilidad. Entre chef y contador de historias, a ver, yo creo que un chef es de por sí un contador de historias, ¿no? Yo creo que cada plato cuenta algo que tiene que ver con, puede ser con la identidad, con la región, con los ingredientes, con los productores, con lo que emocionalmente está asociado a ese plato. Y en el caso de mi cocina, que tiene que ver con Venezuela y con nuestra comensalidad, con nuestra forma de comer, eh, yo creo que las dos cosas se juntan perfectamente, ¿no? Ese espacio para contar historias a través de la cocina y de lo que somos como venezolanos, y el mismo restaurante que es como el escenario donde eso se pone en marcha todos los días. Cada mañana yo lo primero que hago al despertarme, yo me levanto muy temprano, antes de las 5 de la mañana, y esa primera hora del día es una hora que dedico a estudiar lo que en ese momento llame mi atención. Puede ser lectura, puede ser otras actividades, pero es un acto primero solitario, ¿no? A esa hora estás en silencio y no hay ninguna distracción, muy intimista, porque es una hora de mí para mí, y a lo largo del tiempo, ya tengo mucho tiempo en esa práctica, he explorado muchísimas cosas que me interesan, no solo desde mi espacio profesional, sino también de mi búsqueda como humano, mi búsqueda espiritual también inclusive, un poco como dando la atención a mis necesidades internas, ¿no? Eso es cada mañana y es una hora muy especial y muy íntima para mí. Esa es una pregunta dificilísima. Eh, yo creo que, digamos, mi filosofía de vida, eh, creo que el trabajo es la columna vertebral de mi vida. Yo creo que el trabajo desde muy joven, además me estructuró como hombre, como persona, y es lo que le ha dado sentido a mi vida de cierta manera. Es el sitio donde puedo expresarme, es el sitio donde me maravillo cada día, es el sitio donde me relaciono con el mundo además. Y quizás mi búsqueda personal va un poco montada en ese camino como cocinero, ¿no? En algún momento, como todo joven, pues uno es muy ambicioso y muy curioso y te llama la atención todo el mundo y vas al mundo a buscarlo y a querer hurgar en él, a saber, a contar historias desde ese lado que es quizás un poco ajeno a ti mismo. Quizás ahora con la edad que tengo ya vengo de regreso, entonces voy a lo más básico, a lo primario, a esas primeras cosas que te conectan con el mundo, con la cultura, con la identidad. Eh, y siento que
bueno, que en esas cosas tan simples también hay una belleza muy profunda y muy grande, ¿no? Eh, y quizás sea esa la forma en que veo el mundo en este momento, ¿no? Voy a lo más sencillo, a lo más simple, eh, consiguiendo ahí quizás lo más profundo y lo más grande, ¿no? Yo, no sé, hay una palabra que usamos los venezolanos que es lambucio, es difícil de traducir, pero yo siento que he sido así desde muy niño. Es decir, yo veo el mundo a través de la comida y del acto de comer. Yo creo que los venezolanos somos, pues, muy alegres, esa gente muy conectada con el lado positivo de la vida, y muy generosa además también, ¿no? Y siento que nuestra comida es una expresión de esa generosidad y de esa afabilidad que tenemos todos los venezolanos. Eh, pues en mi caso éramos hombres en casa todos, pues papá trabajaba, íbamos al colegio, comía mucho en la calle. Yo siento una gran atracción por la comida callejera y de hecho en mi restaurante hay espacios donde esa comida callejera revisada toma a veces el menú de temporadas del restaurante o festivales, ocasiones completas, y es parte de lo que somos, ¿no? O sea, es parte de lo que nos define culturalmente como venezolanos, ¿no? Esas expresiones de la cocina de la calle, de la cocina sencilla de cada día. Yo siento que es muy eh, feliz, como contenta, como alegre, ¿no? Ese tipo de expresión de nuestra gastronomía, ¿no? La de la comida de la calle, de los mercados, de los espacios populares, sobre todo. ¿Qué quieren? Porque no le puse. No voy. ¿Qué momento de mi pasado enciende mi pasión? Yo creo que yo no podría definir un momento preciso. Yo creo que yo estoy muy contento como he vivido mi vida, la verdad. Este, Estoy muy contento a donde me ha traído y en el sitio en el que estoy en este momento. El paso de la comida, digamos, del hecho cotidiano de cocinar y comer a convertirse en mi pasión fue desde muy pequeño. Yo creo que yo, en mi casa, como éramos una casa de puros hombres, pues a mí me tocaba cocinar muchas veces para mi papá, para mi hermano inclusive. Y era algo cotidiano, pues no meritaba mayor cosa. Pero yo recuerdo que hubo un par de ocasiones muy especiales donde en alguna oportunidad mi papá llegó con compañeros del trabajo a comer a casa y comieron pues lo que yo cociné ese día al llegar del colegio, y la vehemencia de la felicitación fue tan sorprendente para mí que yo dije, bueno, o sea, es algo que yo hago todos los días, mi familia no me felicita por eso. Pero me hizo entender qué efecto producía en otros la comida. Yo no sé si porque era muy jovencito o porque realmente estaba muy bueno, pero en ese momento hubo algo que se despertó en mí y dije, mira, esto es una forma de cómo hacer contacto yo con los demás a un nivel mucho más profundo. Y eso después lo ratifiqué en el colegio, en la época del colegio, con mis compañeros, en los grupos de estudio, pues yo siempre, digamos, me querían que fuese parte de su grupo porque yo siempre les cocinaba. Entonces, yo creo que esa forma de relacionarme con la gente que se me hacía mucho más fácil quizás que hablar o otra forma de relación que fue la cocina, pues encendió una cosa en mí que era nata, ¿no? Y si a eso le sumamos que siempre me ha gustado comer o siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la comida, además desde muy niño yo era muy curioso de la cocina, me la pasaba en la cocina viendo lo que hacían mis tías, mi papá, entonces fue una cosa natural, no lo pensé mucho. Y cuando ya tuve edad de seguir mi camino en la vida, 17, 18, 18 años, yo no creo que haya sido casualidad que mi primer trabajo haya sido un restaurante de comida rápida a los 17 años. Eh, y de ahí, pues bueno, ya después fue buscar a que fue mi maestro, tocarle la puerta, me recibió y comenzó mi camino hace 30 y pico de años ya. ¿Qué lección me acompaña desde esos primeros momentos? Bueno, quizás suena cliché, pero yo creo que la perseverancia y la disciplina. Yo creo que el que es perseverante y disciplinado tiene muchísimas más oportunidades, inclusive el que es muy talentoso. Yo entendí desde muy joven que era un camino largo, que no existían atajos,
que había que recorrerlo en todas sus etapas y a profundidad. Y quizás eso es lo que salvo de esa situación y lo que aconsejo a la gente joven que me rodea, a los cocineros que trabajan conmigo, a mi hijo que es cocinero inclusive. Yo creo que es perseverancia y disciplina. Y esto es un trabajo que exige ambas cosas, ¿no? Sacrificio, perseverancia y disciplina. Mira, a ver, cuando yo empecé a cocinar, hay que ponerse en contexto. No existían canales de televisión dedicados a la cocina como ahora. Los chefs no eran famosos, ni salían en revistas, ni en periódicos como ahora. No existían programas de televisión de cocineros. Entonces, creo que la gente que se dedicaba a la cocina en esa época era, no estaba influenciado por otras cosas, quizás como sucede ahora. Yo me acuerdo de cuando yo vi a Pierre Blanchard, que fue mi primer maestro de cocina por primera vez, y lo vi con su uniforme blanco y la forma en que se movía en la cocina, las cosas que hacía. Yo creo que fue un impacto muy grande para mí entender ese mundo, ¿no? O por lo menos asomarme a él, entender los códigos que existían, lo inmenso que era, y eso me atrapó inmediatamente. O sea, no hubo dudas, no hubo pausas, o sea, fue una cosa inmediata que queda ahí. Entonces, más que sus palabras, era todo lo que representaba, todo lo que yo podía ver y percibir ahí, consciente o inconscientemente, ¿no? Además. Cocinar desde el talento innato o desde la excelencia construida, yo creo que las dos pueden tener relación. El talento es importante y es una gran ventaja si tú emprendes un camino teniendo un talento natural para eso. Pero no es necesario en un 100%. Es decir, yo creo que con la educación, con la disciplina, con el trabajo y con el esfuerzo, tú puedes desarrollar talento, ¿no? Si algo realmente te interesa y si te abocas profundamente a eso. Si hay talento, pues es una gran ayuda, pues tienes unas características que te van a hacer las cosas un poco más fáciles. Pero la búsqueda de la excelencia es una forma de mirar el mundo, es una forma de entender las cosas, es una autoexigencia además que está presente en prácticamente absolutamente todo lo que haces en el ámbito profesional y fuera, porque también tiene que ver un poco con cómo te relacionas con el mundo, con las cosas. Entonces, de hecho es una de las cosas que yo le trato de inculcar a la gente que trabaja conmigo, y es tratar siempre de buscar la mejor expresión de las cosas. Eso es un camino que no tiene fin, ¿no? Siempre se va a poder ir un poco más allá y siempre vas a poder encontrar algo posterior a eso. Pero es el hecho de buscarlo lo que te hace realmente diferente, ¿no? A ver, la arepa como el gran descriptor de lo que somos los venezolanos primero entendamos que es nuestro pan originario, nuestro pan indígena, ¿no? Después está hecha de maíz, somos hombres de maíz en Latinoamérica. Y la arepa tiene una cosa maravillosa que es quizás el único producto que está presente en todas las regiones de Venezuela, con sus matices y sus diferencias. Es además un acompañante y un contenedor, porque resulta que una de las maravillas de la arepa es que adentro de ella cabe cualquier pedacito de Venezuela, cualquier idiosincrasia, cualquier nivel socioeconómico, cualquier personalidad, cualquier forma de pensar cabe dentro de una arepa. Y es una expresión maravillosa y personal en muchos casos, o digamos cultural y social en la gran mayoría. Entonces, yo creo que la arepa, en el caso de la que hacemos nosotros, que es la arepa tradicional, la harina de maíz precocida es una gran contribución. Yo creo que había un escritor venezolano que se llama José Rafael Lovera, que decía que la arepa, la harina de maíz precocida salvó la arepa de la extinción, porque es un proceso de 2 días para hacer una arepa, ¿no? Donde la gente tiene que buscar el maíz, escogerlo, lavarlo, cocinarlo, molerlo, dejarlo reposar, molerlo al día siguiente, amasarlo, hacer la arepa. Entonces
Era un trabajo muy tedioso. La harina de maíz precocida redujo eso a media hora, 20 minutos. Pero el hacerlo como es la arepa, la versión tradicional, eh, no solo en la calidad, porque, por ejemplo, cuando uno abre una arepa de maíz de verdad, de maíz pilado, que se llama el maíz blanco que usamos nosotros, y sientes ese vapor, ese aroma que sale, es quizás el aroma más bello que yo he sentido en mi vida. O sea, es un olor profundo a maíz, muy emocionante, y eso no te lo da la arepa de maíz precocida. La textura, lo blanco que son las arepas de maíz pilado. Entonces tienen muchísimas sutilezas pequeñas, pero están ahí, que la hacen diferente. Y además está quizás el orgullo de decir, bueno, esto es hecho a mano por mí, esto es una cosa real, ¿no? Entonces eso tiene mucho valor. Yo creo que se siente esa sensación tiene que ver, por ejemplo, en mí comienza desde que tocas el maíz. Cuando tú metes la mano en el bol o en la olla donde está el grano de maíz que ha sido escogido, y lo lavas, por ejemplo, ¿no? Empiezas a tocarlo, a manipularlo. Después la cocción, que además tienes que vigilarla, porque tiene un punto exacto de cocción, que si te pasas un poquito o te quedas un poquito corto, la arepa no va a quedar en su mejor expresión. Eso de retirar parte del agua caliente y poner agua fría para que el grano se atempere, pero no completamente frío para que el proceso de cocción todavía siga y perdure un rato más, de velarla hasta el día siguiente para que se enfríe naturalmente y puedas molerla. Entonces, si te pones a ver, es un acto de mimo y de cuidado al maíz, ¿no? Entonces, todo ese ritual, porque es un ritual además muy, muy bonito, y si haces la abstracción y piensas, bueno, que tiene miles de años, ¿no? En Venezuela desde hace miles de años, los primeros pobladores de estos espacios lo hicieron así, y tú estás recreando digamos, ese mismo proceso. No sé, tiene una carga emocional importante. No sé si será muy romántico eso, pero yo lo veo de esa manera, ¿no? Entonces, todo el proceso es maravilloso. Y después ya, bueno, al final ya cuando sacas esa arepa del budare, tostadita, rica, caliente, con ese hermoso aroma, pues comerla con un queso rico venezolano o con cualquier cosa, es una cosa maravillosa. El equilibrio entre la tradición y la innovación. Yo creo que, digamos, la tradición, perdón, no es algo rígido. La tradición es, bueno, está ahí, ¿no? Es la guía que tenemos, es lo que culturalmente nos conforma. Y es un deber, hablando desde el punto de vista de la cocina, de todo cocinero entenderla, acercarse a ella y de una u otra manera hacerse experto en ella. Es decir, yo no creo en personas que proponen creaciones, entre comillas, o modificaciones o reconstrucciones o nuevas versiones de la tradición sin haber dominado la tradición, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre a los cocineros. Cuando tú haces unas caraotas, después que has hecho la caraota número 50, seguro está muchísimo mejor que la número 1 que hiciste. Entonces es un trabajo de repetir, repetir, entender, y que la pregunta nunca muera. O sea, ¿cómo preguntas cómo puede ser mejor esto? ¿Qué puedo mejorar? Que es un poco lo que hablábamos de la búsqueda de la excelencia. Entonces, la tradición es el gran marco para mí, ¿no? Es lo que digamos, nos marca el camino dentro de lo que es Venezuela, culturalmente, emocionalmente, identitariamente. Y la innovación ya es la apreciación personal que tienes como cocinero, la curiosidad que tienes, el deseo de llevar un poco más allá, pero siempre entendiendo a profundidad y a cabalidad lo que significa la tradición, ¿no? Adueñándote de ella, conociéndola. Solo así puedes crear cosas distintas a partir de eso. Y no es una camisa de fuerza, yo creo que es eso, es lo que contiene todo ese proceso, ¿no? A ver, yo creo que la comida es esencial. Cuando hablo de esencial, quiero decir, por ejemplo, cuando el ser humano llega a este mundo, el único acto reflejo que posee es mamar, o sea, es alimentarse. Sin eso moriría. Es lo primero que traemos inscrito en nuestras reacciones instintivas. Entonces, comer es un acto tan importante y
y además que nos conecta directamente, lo sepamos o no, con el ser, con lo que esencialmente somos. Eh, entonces, un acto como comer, pues es eso, ¿no? Si no comes, mueres, simplemente, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces, es una conexión con lo esencial de lo que somos, con nuestro ser, con lo primario, que no tenemos que entenderlo ni siquiera. Es una cosa muchísimo más profunda que nosotros mismos. Yo creo que el acto de comer tiene esa cosa que quizás podría, no sé, el sexo y la comida, porque sin ambos la especie desaparecemos. Entonces son las dos cosas primordiales. Pero la comida es aún más importante y es lo primero. Es nuestro primer contacto con el mundo. Y cuando empezamos a comer, empezamos a formarnos culturalmente. Empezamos a definir quiénes somos. A través de la comida entra la educación, entra, digamos, quiénes son nuestros padres, en qué ciudad vivimos, por qué el país es así. Y todo eso es a través de la comida. Entonces, para mí es el acto más importante que existe. La agricultura, nuestro huerto de azotea. Más que una finca es un huerto de 1000 metros cuadrados que produce más o menos entre 800 y 1000 kilos de alimentos al mes, de diferentes variedades de productos, entre 30 y 40 vegetales distintos producimos en ese pequeño espacio, de manera orgánica, sin pesticidas y sin agroquímicos. Es un proyecto que nace con mis socios de aquí de la Casa Bistró, quienes en un principio estaban pues decididos a comer de manera saludable. Eso era una cosa muy pequeñita y cuando creamos este restaurante y nos asociamos, decidimos llevar esa filosofía que ellos ya venían rato andando al restaurante. Básicamente lo que quisimos fue, digamos, tener una variedad de vegetales con esas características verdes donde privara la sanidad de lo que íbamos a consumir y que pudiésemos tener acceso a productos que no son fáciles de conseguir en el mercado y a la manera que lo queríamos, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos con Viveros Guayabal, que es los operadores de ese huerto, la gente que siembra y vigila la producción del huerto, ellos no entendían que no usásemos productos que hiciesen que todos los tomates fueran bellísimos o todo creciese grandísimo. Y yo trataba de decirles que en la fealdad también hay perfección y belleza, ¿no? Un poco eso de los vegetales. Y ese huerto, pues lo que buscamos es que todos los productos que se comen crudos dentro de nuestro restaurante, en las ensaladas o en diferentes preparaciones, sean de nuestro huerto. Algunos tradicionales, otros vegetales pues, que no necesariamente tienen que ver con el receta tradicional, pero que los consumimos, como diferentes tipos de lechugas, por ejemplo, o 5 o 6 variedades de tomate, solanáceas, cucurbitáceas. En general, buscamos es eso, la mejor expresión de los vegetales y sigue, es un tema que se repite, ¿no? Es tratar de obtener siempre la mejor expresión de las cosas, de lo que hacemos, apuntar nuestros esfuerzos para que sea lo mejor que podamos hacer dentro de cada ámbito de lo que hacemos dentro del restaurante. Y ha sido toda una experiencia muy bonita, la verdad. Yo nunca había sembrado absolutamente nada hasta que comenzamos con ese huerto hace ya 10 años, 11 años. Y es muy emocionante ver el resultado y desde bueno, que ponemos la semillita ya en el huerto y terminamos sirviendo un plato aquí en la cocina muy satisfactorio. Por ejemplo, un tomate de los que sembramos en el huerto, hay unas características que ya lo hacen distinto, porque bueno, son tomates que no se consiguen normalmente en el mercado. Entonces, bueno, hay unos que son dulces, otros que tienen una textura un poco más firme, otros son más ácidos. Entonces, ahí ya hay un hecho divertidísimo y muy emocionante como cocinero digamos, diferenciar sabores en algo que tú supones que sabe igual. Dice, ¿a qué sabe un tomate? Todo el mundo piensa, bueno, un tomate sabe un tomate. Y resulta que hay montones de sutilezas y diferencias dentro de esas características del tomate. Y la relación que tenemos con eso y sembrarlo, pues es muy emocionante porque vamos a lo primario, ¿no? O sea, tenemos el poder
de decidir, bueno, cuándo lo sembramos, cuándo lo cosechamos, qué variedad sembramos, cuál de uno nos gustó más o cuál nos gustó menos, cuál cambiamos a la siguiente cosecha. Entonces es un trabajo muy emocionante que no necesariamente ve el cliente, porque el cliente cuando le llega una ensalada de 5 o 6 tomates, pues ahí hasta el gusto o la estética visual, quizás no se entera de todo el trabajo que nosotros tuvimos con esos tomates. Pero bueno, yo creo que tenemos una gran ventaja en cuanto al cliente, que todo ese tema de satisfacción por el trabajo hecho nos los quedamos nosotros y quizás indirectamente lo compartimos en el plato, ¿no? Wow, qué filosófica esa pregunta. Eh, no sé, ¿qué te puedo decir de eso? Yo creo que, o sea, siempre, digamos, los cocineros yo creo que siempre tienen el oculto deseo de conseguir un ingrediente que sea distinto y conseguirlo tú primero y ser el primero, tú sabes, en usarlo o darle una forma o un uso distinto a ese ingrediente. Entonces hay siempre como un fetiche que tenemos todos en, digamos, conseguir algo que es único o algo que no todo el mundo conoce. En el caso del huerto, eso es más patente y más visible porque desde el principio tú decides qué es lo que vas a hacer, ¿no? Tú puedes buscar las semillas o las variedades y decir, bueno, yo voy a tener este tomate rosado, como tenemos un tomate que es rosado, que es muy bello y muy rico. Y ya hay un juego que empieza desde muchísimo antes, ¿no? Desde cuando intelectualmente piensas y construyes qué quieres obtener del huerto. Y bueno, y después viene el proceso de sembrarlo, de acompañarla a que crezca y de cultivarlo y después llevarlo a la cocina y hacer los experimentos o las pruebas de a ver cómo queda mejor y en qué queda mejor. Entonces, es un proceso que te habla de paciencia, es un proceso que te habla de, bueno, de análisis, de observación, de estudio, de contención. Entonces, siempre es muy enriquecedor, la verdad, en muchos aspectos. Yo creo que en Venezuela sufrimos, yo no sé, Venezuela particularmente quizás por su conformación o por los que nos tocó vivir, eh, cuando yo comencé a cocinar hace 30 y algo de años, eh, la cocina venezolana no era importante desde el punto de vista de la cocina pública. Es decir, no existían, por ejemplo, restaurantes o existían muy pocos restaurantes de cocina venezolana revisada. Existían franceses, italianos, japoneses, mediterráneos, asiáticos, de todos. Eh, Grandes cocineros de otras partes del mundo estaban aquí haciendo cocina y la cocina de nosotros siempre fue relegada a las casas, ¿no? Era vista como una cocina casera, de segunda, entre comillas. Eh, y yo creo que eso en los últimos 15 o 20 años ha cambiado muchísimo. Desde, por ejemplo, el pensum de las escuelas de cocina ahora, en estos últimos tiempos, le da muchísimo más espacio a la cocina venezolana que lo que le daba a las primeras escuelas de cocina que yo vine a hacer, porque en Venezuela no existían escuelas de cocina, también es un proceso relativamente nuevo, que se hace en los últimos 20 años. Y he visto esa transformación. Por ejemplo, los cocineros de mi generación tenían como referencia a cocineros extranjeros. Los cocineros de estas nuevas generaciones tienen como referencia cocineros venezolanos, sabores venezolanos, el recetario venezolano, la despensa venezolana. Y eso es un gran logro, eso es una cosa inmensa por la que muchísimas personas lucharon por muchos años, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve la suerte de haber sido miembro del Centro de Estudios Gastronómicos de Caracas con el profesor José Rafael Lovera, y cuando yo era un aprendiz de cocinero muy jovencito, 19, 20 años, escuché una frase de Lovera que me cambió la vida. Lovera decía que la única forma que existe que tú puedas decir algo a través de la cocina es con tu cocina. O sea, tú no puedes decir nada con la cocina española ni con la cocina francesa porque no eres ni francés ni español. Entonces la única forma de construir un diálogo propio algún día cuando ya seas un cocinero consolidado y que puedas expresar una idea propia y personal
es única y exclusivamente con tu cocina. Y a mí eso me cambió la vida. O sea, eso me hizo entender que sí, yo sentía muchísima curiosidad, admiración por las grandes cocinas del mundo. Pero dije, bueno, la única forma que yo tengo de relacionarme desde la profundidad de mi ser con el mundo es a través de mi cocina. Y eso es algo que lo vean o no así las nuevas generaciones, es algo que está sucediendo. Yo creo que los nuevos cocineros venezolanos eh, tienen la cocina Venezuela, su despensa y su recetario en primer lugar, cosa que no era así hace algunos años atrás. Mira, yo creo que el gran enemigo de, de la modernidad es la mediocridad y la vulgarización. Yo creo que eso ha percolado todos los quehaceres del ser humano en muchísimos aspectos, en mayor o menor profundidad. Yo soy inflexible con mi grupo de trabajo, con mis cocineros, con mi entorno profesional, con la búsqueda de la excelencia. O sea, para mí esa es una forma de entender el mundo, es una forma de entender mi trabajo, es además una forma de respetarme a mí mismo como cocinero y es quizás lo único que exijo a la gente que me rodea y trabaja conmigo. O sea, que busquemos siempre la mejor expresión de todo lo que estamos haciendo, la mejor forma de hacer lo que hacemos cada día y ni siquiera porque alguien lo va a reconocer o no, sino que eso es un proceso que tiene que ver contigo, con tu manera interna de procesar lo que haces y de relacionarte con lo que escogiste para hacer el resto de tu vida, que es tu profesión o tu oficio. Entonces, yo creo que ahí está mi línea roja. No soy flexible con eso. En eso esto lo tengo absolutamente claro. El proyecto que aún no ha nacido, yo creo que está a punto de nacer porque tengo ya rato trabajando en eso y no debe faltar muy poco. En Venezuela existen espacios que se llaman areperas, que son sitios donde solamente se vende arepa. Resulta que esos espacios fueron creados en los años 50 y paradójicamente casi todos por extranjeros, españoles, portugueses, italianos en algunos casos. Mi gran proyecto es hacer una arepera con una visión más contemporánea y mucho más profunda dentro de la identidad culinaria venezolana en este momento, traerla a la contemporaneidad ahora. Ese proyecto pues coqueteado con nosotros en Estados Unidos, decidimos no hacerlo allá y ya tengo rato buscando la forma de hacerlo en Caracas y es mi gran sueño, es el que me quita el sueño. Además estoy apurado por hacerlo y creo que muy pronto, si todo sale bien, ya está en camino a que eso sea así. La mejor expresión de conocer la cocina venezolana es a través de su desayuno, porque en una misma mesa podemos tener platos de todas las regiones de Venezuela y eso es algo realmente único. Si comenzamos aquí, por ejemplo, este plato, todos son expresiones del maíz. Tenemos la arepa, nuestra arepa indígena, nuestra arepa tradicional, la misma arepa pero con piel de cerdo crujiente, la arepa dulce, que es una arepa que está asociada con los pequeñitos de la casa, son arepas que hacían las abuelas para los niñitos. La mandoca, que es del occidente de Venezuela, que está mezclada con plátano y queso. Después tenemos los quesos, que somos famosos por nuestros quesos. El queso de Clineja, que es del estado Lara. La nata, que está presente en todas las regiones de Venezuela. El queso guayanés, que es un queso del sur de Venezuela. El queso de los llanos, que es el queso salado y duro. Como conozco nuestra cocina, yo siento que la cocina venezolana es muy amable, es muy rica, tiene muchísimos matices y profundidades y a mí mi gran sueño y me encantaría es que todo el mundo pueda conocerla. Quizás hay cocinas más famosas o conocidas como la mexicana o como la peruana en Latinoamérica, pero nuestra cocina es sobre todo eso, es una cocina que yo siento que es capaz de gustarle a todo el mundo. En cualquier parte del mundo la gente, bueno, y lo he hecho, cuando he tenido que cocinar fuera de Venezuela, yo soy observador de las reacciones de la gente, pues algo que desde muy jovencito he practicado y veo la emoción de la gente, veo la sorpresa en las caras de las personas cuando prueban platos más complejos de la cocina venezolana que la arepa, que quizás sea muy popular en muchas partes del mundo en este momento. Entonces,
me encantaría que la conocieran, que la pudieran probar y que se dieran cuenta de la riqueza de sabores, de procesos, de formas, de gustos, además que tiene tantas maravillas como familias existen en Venezuela o regiones existen en Venezuela. Y yo creo que eso va a suceder. Don Armando Escanone es un escritor que escribió un gran libro que se llama La cocina a la manera de Caracas, uno de los libros más importantes porque fue el primer libro que metodologizó la cocina de una manera técnica y precisa. O sea, hay ahí casi 900 recetas de cocina venezolana que se pueden hacer en cualquier parte del mundo si uno sigue exactamente la receta. Decía que la arepa y la cocina venezolana en algún momento iba a ser la nueva hamburguesa del mundo. O sea, iba a ser un producto que iba a estar en todos lados del mundo. Y de cierta manera está sucediendo, ¿no? Yo escuché eso hace muchos años en boca de él, y creo que eso puede ser así. Ojalá yo esté para verlo. Y bueno, y este mensaje es particularmente para los que nos ven, que no conocen o no han estado en Venezuela o no hablan nuestro idioma. Ojalá tuviesen la oportunidad, ojalá tengan la oportunidad de conocer nuestra cultura. Somos la gente, y sin falsas modestias, la gente más maravillosa, amigable y fantástica de América Latina, y nuestra cocina es un reflejo de eso. Nuestra cocina es divertida, es fácil, es rica, está llena de matices y de sabores, y yo creo que es una cocina que le puede gustar a cualquier persona de cualquier cultura en cualquier parte del mundo. Entonces, que tengan la oportunidad de probarlo, ojalá que así sea. El mensaje que quiero dar a todos los que nos ven a través de Iwancast es que les deseo, más que un mensaje, es un deseo. Les deseo que tengan la oportunidad de conocer nuestra cocina. Ojalá a los venezolanos, que somos las personas más amables, alegres y maravillosas de América Latina, y nuestra cocina es un reflejo de eso. Es una cocina fácil, amable, que le puede gustar a todo el mundo, llena de sabores y de matices, y que expresa la belleza de este país que tiene tantas y tantas cosas increíbles. Pues la cocina no es una cosa ajena a eso. Ojalá a través de Iwancast puedan estar aquí y probarlo con nosotros. Hay platos, por ejemplo, como del estado Lara, que es una de las regiones gastronómicas más importantes de Venezuela. Es la pata de grillo, que es una carne seca, tostada, muy aromática, o las caraotas, como lo hacen en esa zona, que es con grasa de cerdo y cebolla tostada. Por ejemplo, estos dos platos de pescado, que son dos extremos completos del país. Este es el extremo oriente o en la área de Margarita, que es el cazón, un pequeño tiburón que se hace guisado, o el de extremo occidente, el estado Zulia, que es un pescado que se llama curvina, que es guisado con leche de coco. La reina pepía de la carne mechada, muy de la cocina central. El perico, que es un plato de huevo, nuestro plato de huevo del desayuno de las mañanas. Entonces, si se dan cuenta, tienen desde oriente, occidente, el sur, el centro de Venezuela, los llanos, y hay como una foto aquí de lo que es Venezuela en una mesa. Entonces, buen apetito.